¿Cómo te va, Reimer? Bienvenido a Rincón Apologético una vez más. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Yo estoy muy ¿Todo bien. bien? Sí, ¿Todo bien? Ahora que te veo mejor, y yo le dije a la gente que estaba del otro lado, vieron, ustedes lo van a ver y al toque van a decir, este hombre sabe de lo que habla. ¿Viste que vos tenés un perfil, Reiner? ¿Viste de esa gente que es erudita? Vos tenés ese perfil, Reiner. y si vos lo decís, Y a ver, yo me voy a poner, Rainer, porque, a ver, todo muy lindo, todo, nosotros podemos tener fe, todo eso, ¿no es cierto? Pero yo me voy a poner en el saco del abogado del diablo. Y lo que cualquier persona racional a vos te diría, Rainer, es, mira, los milagros, o ese milagro particularmente, no lo puedo creer. ¿Por qué es que no lo puedo creer? Porque toda persona hoy del siglo XXI, con la ciencia, los descubrimientos científicos, cómo han avanzado, etcétera, cualquier persona racional que sea consciente de la edad en la que está viviendo, el tiempo en el que está viviendo, no cree en milagros. Los milagros son para otro tiempo, para gente supersticiosa, etcétera. Así que, tal y como una persona racional hoy del siglo XXI no puede concebir la idea de milagros desde el vamos, la historia de la concepción virginal no puede ser un hecho histórico, Rainer. ¿Vos qué me dirías? bueno, en lo que vos dijiste, bueno, se resumen 200 a 300 años de historia filosófica de Occidente. Obviamente en una conversación apologética yo no puedo tratar todo esto. Yo personalmente respondería que el rechazo de los milagros en nuestra edad moderna, eh, uno lo puede rastrear hasta el filósofo escocés David Hume. Y su idea principal fue, bueno, él en su tratado sobre las religiones, sobre el conocimiento humano, lanzó tres objeciones a los milagros, y esas tres objeciones hasta hoy en día, digamos, fomentan de una u otra forma, fomentan el rechazo a los milagros en Occidente, es decir, en Europa, Estados Unidos y también obviamente en Argentina, Paraguay, porque nuestras universidades y nuestra cultura en general, hasta hoy en día por lo menos, está muy influenciado por Occidente. Y quizás la objeción más conocida de David Hume es el famoso dicho que, bueno, los milagros quebrantan una ley natural o quebrantan las leyes naturales y por eso no pueden suceder. Eso sería la primera objeción que está detrás de eso. Y obviamente también noté una segunda objeción. Bueno, nosotros vivimos en una edad avanzada y la gente no somos más ignorantes, no nos creemos cualquier estupidez que se nos dice, cualquier mito, cualquier leyenda. Eh, Ambas ideas de alguna u otra forma provienen de David Hume. Eh, para ponerlo muy simple, en realidad, detrás de esta objeción está la cuestión de cosmovisiones. Es decir, la cosmovisión, para la gente que escucha y no sabe lo que significa el término, la cosmovisión me explica qué es el universo. Me explica de dónde viene el universo, de dónde soy yo, cuál es mi origen, cuál es mi sentido de vida y a dónde voy. Entonces me da un panorama total de la realidad. Es decir, es la cosmovisión, me da los pilares para interpretar la realidad allá afuera. Y si yo asumo como los ateos que el universo es un sistema cerrado, es decir, el universo está cerrado a cualquier influencia sobrenatural, es decir, no existe Dios, no hay un Dios que pueda intervenir en el universo finito en el cual yo vivo, entonces obviamente los milagros no pueden ocurrir, porque si Dios no existe, yo tengo que explicar toda la realidad a base de leyes naturales, de nexos causales, de fuerzas, de generación espontánea, etcétera, etcétera. Pero si una vez asumo que el universo es un sistema abierto a la interferencia divina, digamos, entonces los milagros sí, de repente son posibles. Entonces yo pudiera asumir que existe un Dios todopoderoso, todo bueno, que puede intervenir en su creación y generar o generar cosas que yo no las espero de antemano.
Es decir, en realidad la cuestión no es de edad avanzada o no, sino es la cuestión detrás, de fondo, es la de cosmovisión. Obviamente, Entiendo. la cosmovisión bíblica asume un universo abierto. La cosmovisión atea asume un universo cerrado porque no existe Dios, por lo tanto, somos materia en movimiento. Solamente existe el universo físico y existente, Entiendo. físicamente palpable, natural, lo que sea. Entonces, yo creo que ahí va más el conflicto. Entiendo, entiendo, totalmente. Es una cuestión de cosmovisión, tal y como lo decís. Pero, a ver, está bien, buenísimo lo que vos decís. Yo voy a seguir en el papel de abogado del diablo. Y, a ver, bueno, asumiendo de que puede llegar a ser una posibilidad la que me acabas de plantear el tema de los milagros y demás, es sumamente llamativo una serie de cosas que nosotros esperaríamos encontrar en la Biblia o en los relatos particularmente del Nuevo Testamento, para ser específicos, los evangelios, que no las encontramos. Por dar un ejemplo, el Evangelio de Marcos es el que se concibe hoy como que es el primero que se ha redactado, ¿no es cierto? Aunque hay todavía una discusión girando ahí, dando vueltas por ahí, pero mucha gente hoy lo concibe como que es el primero a ser redactado, ¿no es cierto? El más temprano y más cercano a los hechos. Primero. Sí, 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 sí. Ahora, ¿por qué, por qué razón es que Marcos omitiría el caso este de la concepción virginal? ¿Por qué es que no lo encontramos en Marcos? Y sí lo encontramos después, más adelante, ¿no es cierto? Bueno, a lo que vos vas es lo siguiente. El Sí, tema, creo que formulé mal la pregunta. el tema acá es el siguiente. Tenemos el relato de la concepción virginal de María en Mateo 1 y Lucas 1. Es decir, tenemos 5 grandes autores, digamos, en el Nuevo Testamento. Tenemos la tradición de Mateo, tenemos la tradición de Lucas Hechos, tenemos la tradición de Marcos, tenemos a Juan, obviamente con su Evangelio y primera, segunda y tercera letra de Juan y el libro de Apocalipsis. Y tenemos a Pablo. Este, digamos, son los 5 grandes testigos del Nuevo Testamento. Y el argumento en contra de la concepción virginal aquí es el siguiente. Solamente 2 de estos grandes testigos, Mateo y Lucas, me mencionan la concepción virginal. Marcos, Juan y Pablo no la mencionan. Es muy interesante. Vos tenés la resurrección en todos los grandes escritos del Nuevo Testamento. La Sí, pregunta es si la concepción virginal fue un tema tan importante, ¿por qué los otros grandes testigos del Nuevo Testamento lo omiten? claro. Y el tema de Marcos, y ahí viene, digamos, toda la datación histórico-crítica del Nuevo Testamento. Yo ciertamente no soy un experto en Nuevo Testamento, ahí debería más bien hablar con mi colega acá del seminario, Delmer Bieber, quien es realmente un erudito en cuestiones del Nuevo Testamento. Pero la cuestión va así, se asume que Marcos se escribió en los años 60. Marcos sería el evangelio más temprano. Las cartas de Pablo se escribieron en los años 50. Es decir, Pablo y Marcos, los testigos más tempranos, según la erudición crítica, los testigos más tempranos que tenemos del Nuevo Testamento, no mencionan la concepción virginal de Jesús. Ahora bien, Mateo y Lucas la mencionan, y según la datación histórico-crítica, Mateo y Lucas, estos evangelios fueron escritos en las décadas del 80 al 100. Es decir, Mateo y Lucas ya reflejan la segunda generación de cristianos. Por lo tanto, se asume que los primeros testigos, Pablo y Marco, no conocían la concepción virginal de Jesús y recién esta tradición se conocía a partir de la segunda generación. Por lo tanto, se especula que los primeros creyentes no lo conocían y la concepción virginal de Jesús en realidad fue una evolución teológica posterior. Eso es la idea. Y esto es avalado incluso por Juan,
que es el último testigo del Nuevo Testamento, y él no lo menciona, y por lo tanto ahí algunos perciben una crítica, digamos, a Mateo y Lucas. Es decir, el hecho de que Juan no lo menciona, y Juan debería mencionarlo, porque Juan fue el discípulo amado de Jesús, quien estaba en el pecho de Jesús y quien estaba debajo de la cruz con la madre de Jesús, y Jesús le encomendó su madre. Es decir, había una relación muy íntima entre la madre, entre María y Juan. Y es inconcebible que María no le haya contado lo que pasó con respecto a la concepción y el nacimiento de Jesús. Entonces ahí se dice, estos tres grandes bloques guardan un silencio absoluto con respecto a la concepción virginal de Jesús, y eso por lo tanto nos indica que no es una tradición histórica verídica, sino una evolución histórica secundaria. Eso es el argumento detrás de todo esto. Entiendo. Y además, obviamente, podemos observar que en Marcos, si ustedes leen a Marcos capítulo 3, versículo 20, 21 en adelante, ahí la madre de Jesús y sus hermanos y sus hermanas vienen junto a Jesús y le confrontan fuertemente a Jesús. Incluso dice el texto que ellos pensaban que Jesús era fuera de sí mismo. Entonces, ese episodio de Marcos parece suponer que la madre de Jesús y sus hermanos no sabían nada de su origen sobrenatural. Porque si hubieran, o no sé, si hubiesen sabido algo de este origen sobrenatural de Jesús, sí, no le habrían confrontado de esta manera, porque hablando de que fue de sí mismo, ellos pensaban eso probablemente significa, según los exegetas, que estaba poseído por demonios, por lo menos su familia asumía eso. Entonces, por ahí viene esa cuestión del silencio de los testigos. Está bien, ahora creo que expliqué tu pregunta y no respondí a tu pregunta. No, explicaste la pregunta y lo hiciste bien porque la formulé mal, así que genial, me salvaste. Y ahora los oyentes, no sé cómo son tus oyentes, si son ateos o creyentes, cristianos mayormente. Cristianos, la mayoría son todos cristianos. Y bueno, no sé si la mayoría ahora ya piensa que la concepción virginal es una cosa que no hay que creer más. No, para nada. Se entendió genial. Ahora, lo que sí, tocaste algunas de las preguntas que te iba a hacer y me diste el pie a esto, ¿no es cierto? Porque tal y como recién hacías mención, ¿no es cierto?, al desarrollo del tiempo, etcétera, también muchos dicen acerca de la influencia del paganismo, ¿no es cierto?, con respecto a esta historia, por las historias que encontramos en las religiones o en las creencias paganas acerca de los dioses que engendran hijos con mujeres, ¿no es cierto?, y surgen los semidioses, etcétera. Hay muchas personas, y yo recuerdo haber debatido con un judío que él me propuso esta idea, ¿no es cierto?, el hecho de que, bueno, tal y como nosotros lo vemos en las culturas paganas, ¿no?, probablemente haya sido una historia que se haya visto influenciada por este tipo de ideas. ¿Vos qué podrías decir al respecto? Y claro, sí, asumimos una vez el modelo crítico de que la concepción virginal realmente es una historia de la segunda generación de los creyentes y no de la primera generación, que fue fuertemente judía. Ya la segunda generación era mucho más gentil. Entonces, ahí la idea es que estos gentiles trajeron su cosmovisión religiosa al cristianismo y lo aplicaron a Jesús, porque Jesús era considerado divino y además era llamado Hijo de Dios. Entonces, obviamente, ellos al escuchar el término de manera de acuerdo a su pagana. Reiner, un segundito, se te cortó la última parte, quedaste bloqueado, ¿viste? Si podés repetir lo último que dijiste. Yo no sé por qué fue lo último que dije. Lo que yo simplemente quise decir es, si realmente la concepción virginal es de la segunda generación, ya fue un ambiente mucho más pagano. Entonces, esos creyentes trajeron su cosmovisión pagana al cristianismo. Y si
Los cristianos llamaban a Jesús hijo de Dios, entonces estos creyentes de origen pagano interpretaron el término hijo de Dios no de acuerdo a una cosmovisión bíblica, sino de acuerdo a una cosmovisión pagana. Y de Claro, acuerdo a la cosmovisión pagana, los dioses tenían hijos. Y esos hijos fueron causados por una filiación divino-humana, es decir, que la deidad bajaba, tenía una relación sexual con una mortal, y de nuevo, bueno, fruto de esta relación nacía una especie de semidios. Eso se llama el hierogamos o el matrimonio sagrado. Tenemos, por ejemplo, Hércules, es engendrado por Zeus y una mortal llamada Alcmena. Se dice algo similar con relación a Platón, Alejandro Magno, Scipio Africanus, el emperador Augusto. Incluso en Egipto existía la creencia que cada rey fue fruto de una relación sexual entre una mujer mortal y el dios supremo Amon-Ra. Es decir, estas fueron ideas que circulaban en la gente. Y eso fue muy interesante para mí, la mayoría de los eruditos, incluso eruditos más escépticos, rechazan la idea de una procedencia pagana de la concepción virginal de Jesús. ¿Cómo lo digo? El problema siempre, y eso es un error muy común de los escépticos, digamos, encuentran una analogía entre un relato bíblico y un relato extra bíblico, inmediatamente asumen que por esta analogía existe una relación de genealogía, es decir, que el relato bíblico se derivó de este relato pagano. Entonces, automáticamente ven una relación de causa y efecto entre estos, y no es así. No podemos mirar solamente las analogías o las similitudes, sino también tenemos que ver las disimilitudes entre los relatos, y las disimilitudes mayormente pesan mucho más que las similitudes. Y por eso hoy en día se rechaza mayormente esa hipótesis de la procedencia pagana. Para mencionarte algunas disimilitudes, como ya lo dije, en los matrimonios sagrados paganos la deidad bajaba del cielo y sexualmente engendraba con una mortal al hijo. sí. En el relato del Nuevo Testamento, los relatos del Nuevo Testamento son en una categoría totalmente diferente. No hay ningún rasgo de politeísmo o de lujuria sexual. Es más, la concepción original de Jesús, según Mateo y Lucas, es totalmente asexual. No hay ningún rastro de sexualidad. José y María son ejemplos de castidad moral. Simplemente Jesús es el fruto de una obra ex nihilo, es decir, a partir de la nada de Dios. Y yo creo que la concepción virginal en realidad conecta con Génesis 1, donde por lo menos temáticamente conecta con Génesis 1, porque ahí Dios crea al universo ex nihilo, a partir de la nada, y acá hace una obra similar, ex nihilo, a partir de la nada. Se crea el origen de Jesús. Además tenemos que ver, y eso es muy significativo, estos son tremendas disimilitudes. Por lo tanto, la mayoría de los eruditos rechazan hoy la idea de que la concepción original se derivó de ciertos mitos paganos. Por otro, en todo el Nuevo Testamento, vos vas a observar un fuerte antagonismo que existía entre el cristianismo primitivo y la religiosidad pagana. Es decir, y este antagonismo en realidad nunca desapareció. Si vos lees, por ejemplo, Hechos 14, ahí Pablo, no sé, en Berea o no sé en qué ciudad está, le comenzaban a adorar a él y así las como dioses. Sí. Y él se resistía. Es decir, tenés muchas amonestaciones en contra de la idolatría, y por lo tanto este fuerte antagonismo que existía entre el cristianismo primitivo
y la religiosidad pagana simplemente lo hace muy improbable que de repente los cristianos se fueran y compraron mitos paganos. Entiendo, Eso entiendo. sería... además tenemos que ver que cuando estas historias se escribieron muchos, en la iglesia todavía estaban muchos creyentes judíos, asumiendo que realmente esto es de origen pagano. Tenemos que también asumir que esos judíos se hubieran resistido a la introducción de una mitología pagana al Nuevo Testamento, porque estos creyentes judíos todavía estaban viviendo cerca de sus familiares judíos y querían convencerles del nuevo camino de la fe en Jesucristo, y todo paganismo era antagónico a este objetivo. Así que la hipótesis pagana hoy en día se deja al lado. Entiendo, entiendo, Ciertamente. entiendo. Pero, y perdóname, ¿no? Me surgió una nueva pregunta, y esto más que nada quizás tengas alguna opinión formada, como puede ser que no, si preferís dar simplemente una opinión. Pero digo, recién dijiste algo que a mí me llamó mucho la atención y se me vinieron un par de ideas a la cabeza, ¿no? Acerca de la concepción virginal y esto de que, a ver, ¿cómo decirlo? Perdón, porque seguramente voy a usar términos poco teológicos y poco correctos para lo que voy a decir, ¿no es cierto? Pero esta creación de lo que es la parte o el ser humano de Jesús, por así decirlo, de la nada, recién hiciste mención al ex nihilo, ¿no es cierto? También deja entrever que quizás no fue ni siquiera requerido cierto material genético portador de la madre, porque si no el término ex nihilo pareciera excluir todo tipo de cosa que pudiese ayudar o también ser usado para el Jesús haber sido engendrado. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Porque muchas veces se habla acerca de María y cuál es su participación en la concepción de Jesús, ¿no es cierto? Y hay muchos dicen, bueno, el material genético quizás humano lo obtiene Jesús a través de quizás María directamente. ¿Cuál es tu opinión habiendo dicho esto de ex nihilo? Y bueno, la Biblia en realidad se calla con respecto a ese aspecto, y yo me callo también. Ok, bien, buenísimo, está bien, perfecto. Gran amigo de esa clase de especulaciones, porque bueno, podemos decir que bueno, el óvulo provino de María y Dios creó ex nihilo un espermatozoide, porque obviamente no había un padre humano, por lo tanto el elemento del padre, porque algo tenía que fertilizar el óvulo de María, entonces. Sí, Eh, esa cuestión biológica específica de la Biblia no me responde, por lo entiendo, tanto... entiendo. Eh, Sería especular y caminar en el vacío. es hijo de María. Entiendo, entiendo. Listo. Y me callo a partir de ahí. Perfecto, perfecto, listo. Pero por otro lado, también suele llamar mucho la atención, a mí, si hay algo que me ha roto la cabeza, fue esto, ¿no? Agarrar el libro de Mateo, agarrar el libro de Lucas, y cuando lo lees detenidamente en sus primeras páginas, nos encontramos con las genealogías, pero con ciertas diferencias estas genealogías, ¿no es cierto? Parecen ser, parecen que hay actores distintos, ¿no es cierto? Y vos decís, pero ¿cómo puede llegar a ser esto, no? ¿Nos podrías explicar un poquito acerca de este tema, del por qué es que parece, o por qué es que son, o líneas genealógicas distintas? Bueno, vos querés que yo resuelva acá un problema teológico de 2000 años en 2 minutos. Bueno, voy a tratar de hacer lo mejor. Tengo compañeros, acá mi gran amigo Jorge Espínola, por ejemplo, piensa, si no mal me recuerdo, creo que por Mateo es más bien la genealogía de José, y Lucas es más bien la de María, o cosas por el estilo. Y con esto se trata de reconciliar las diferencias de alguna forma. Yo pienso
de lo que yo nunca puse esa genealogía al lado y las investigué. Lo que yo percibo del consenso de los eruditos, lo que yo leí, es lo siguiente, que no son reconciliables. Simplemente no sabemos cómo estas genealogías se pueden reconciliar. Eso no significa que una sea falsa y la otra verdadera. Tenemos que ver, y así yo lo resuelvo, tenemos que ver un tema muy importante en la Biblia, que las genealogías no solamente sirvieron, o en el Antiguo Testamento, si ustedes se fijan y lo revisan, las genealogías no simplemente quieren proporcionarnos un árbol genealógico, sino las genealogías de la Biblia también sirven un propósito teológico. Es decir, por lo tanto, pueden saltar de repente generaciones. Porque simplemente por el propósito teológico se saca a ciertas personas. Un ejemplo de cómo una genealogía sirve un propósito teológico es quizás una de las genealogías, creo que es la genealogía más larga en la Biblia. Primer libro de Crónicas, capítulo 1 a 9. Es decir, si vos te fijas en el libro de Crónicas, los primeros 9 capítulos, si no mal me recuerdo, son genealógicos, comienza con Adán. Ahora tenemos que ver que el libro de Crónicas fue escrito después del exilio, es decir, los judíos volvieron de Babilonia y más o menos se estima que fue finalizado en el año 400 antes de Cristo. Ahora tenemos que ver, Judá pasó por el desastre de la destrucción de Jerusalén, la maldición de Dios, los ejércitos babilonios, y ahora era una comunidad muy pequeña en la provincia de Yehud, en el vasto imperio persa. Y la gente se preguntaba, ¿acaso Dios todavía tiene un propósito con nosotros? Entonces, el autor de Crónicas responde con esto, con una cronología de Adán hasta el tiempo ese, y diciendo, el propósito de Dios con su pueblo sigue. Entonces, esa cronología tiene un propósito de árbol genealógico, pero también tiene un propósito teológico. Yo creo que algo similar pasa aquí con Mateo y Lucas. Mateo tenía un propósito teológico diferente. Mateo probablemente tenía una audiencia judía y trata de establecer a Jesús como israelita verdadero y como descendiente de David. Entonces, si ustedes se fijan, su genealogía comienza con hijo de David, hijo de Abraham, verdadero israelita, verdadero descendiente de David. Hijo de David. Lucas, en contrapartida, tiene un interés en la misión de los gentiles, por eso él en Hechos enfatiza después mucho la misión a los gentiles. Y él enfatiza la verdadera humanidad y universalidad de Jesús. Por lo tanto, su genealogía comienza con Adán. Es decir, ambas genealogías sirven un propósito teológico diferente. Y tenemos que ver que los primeros creyentes, que ellos leían esas genealogías y obviamente notaron esa diferencia. Pero yo creo que eso no fue un problema para ellos porque ellos conocían estas dinámicas y sabían que ambas cronologías sirvieron un propósito teológico diferente. Un dato más, si me das el tiempo, con respecto al propósito teológico, es muy interesante que la genealogía de Mateo, si los oyentes y los que miran se ponen a contar los nombres, la genealogía de Mateo tiene 3 grupos de nombres y cada grupo de nombres tiene 14 nombres. Es decir, cada grupo de subgrupo tiene 14 nombres. Sí. Y muchos eruditos especulan que Mateo utilizó acá una técnica de cálculos conocida como gematria. Si tenés... Rainer, Sí. ¿me escuchás? Se cortó Sí. justo. Dijiste de que muchos eruditos y hablaste de la gematria, me parece. Sí, muchos eruditos dicen que Mateo utilizó acá la técnica de la gematria.
Es decir, tenés 3 grupos de 14 nombres. Y justamente el nombre David en hebreo tiene 3 consonantes. Dawit, D, V, D. Y si sumas el valor numérico del nombre David en hebreo, porque cada letra hebreo tiene un valor numérico, el D tiene 4, el V 6 y el D nuevamente 4. Entonces llegas 2 veces D, 8, y después llegas a 14. Entonces el valor numérico del nombre David es 14. Y en la genealogía tenés 3 grupos de 14. Claro. Y la genealogía quiere establecer a Jesús como hijo de David. Claro. Entonces, bueno, me parece que acá hay estos simbolismos que de repente, por eso saltan generaciones, evitan o omiten ciertos nombres, por cierto. Entiendo. Genial, muchísimas gracias. Por otro lado, también se ha especulado mucho acerca del famoso censo, ¿no? Y esto no tiene que ver específicamente con la concepción virginal, sino más bien con los relatos acerca del nacimiento de Jesús. ¿Qué nos podrías decir acerca de este censo que al parecer muchos dicen los anales romanos no citan que tal evento haya ocurrido? Bueno, el argumento, el famoso censo de Cirenio, por el cual la familia santa se mudó de Nazaret a Betel. Eso es la temática. El argumento detrás de ahí es, obviamente, si ese censo no ocurrió, ¿cómo? Bueno, básicamente se dice, bueno, si este censo probablemente no ocurrió, y eso pone en duda toda la narración acerca de la concepción y el nacimiento de Jesús. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a este censo? Ciertamente, si nos ponemos a leer Lucas 2, 1, yo ahora no tengo mi Biblia online, acá estoy todavía analógico. Estás igual que yo. El otro día estaba usando mi pizarra mágica, le quiero mostrar a la gente que está del otro lado, mi pizarra Ultra HD, miren, acá está. Mientras Rainer está hablando ahí, yo estoy tomando nota, obviamente. Por otro lado, yo no sé si hay alguna duda, consulta que tenga que ver con este tema. Lo pueden dejar ahí en los comentarios, que, a ver, si tiene que ver con el tema, voy a proponérsela a Rainer. ¿Conseguiste ahí ya el texto? Sí, yo no sé lo que es, pero yo necesito acá una Biblia escrita donde yo, viste, tengo mis hojas, mis notas, ahí marco. Yo con un tablet, esas cosas todavía no me convencen. Totalmente. Yo no me convence. Vos sos de los míos, yo necesito tocar, o sea, si no escucho este ruido y la hoja no hace, y para mí no es lo mismo. No me siento intelectual si no puedo, si no puedo hacer eso. Bueno, Lucas 2, 1 a 2 menciona este censo de Cirenio y lo conecta con el nacimiento de Jesús y se estima que Jesús nació en el año 4 antes de Cristo. A ver, sabemos que Cirenio, se dice acá en el texto que Cirenio fue gobernador de Siria. Sabemos que Cirenio no fue gobernador de Siria en el año 4 antes de Cristo, sino recién en el año 6 después de Cristo. Es decir, 10 años después del nacimiento de Jesús. Eso es un problema. Y el segundo problema es que los anales romanos por lo menos no mencionan un censo de todo el imperio para la época del nacimiento de Jesús. Ahora bien, ¿cómo podemos resolver este problema? Quizás Lucas acá se equivocó, quizás, bueno, así dicen los escépticos, quizás mezcló ciertos datos. Yo no creo que eso sea cierto. ¿Por qué digo esto? Porque Lucas específicamente conoció el censo de Cirenio. Él lo menciona otra vez en Hechos 5:37. Y ahí, si no mal me recuerdo, es lo que dijo Gamaliel. Y ahí se lo conecta al censo de Cirenio con una rebelión. Es decir,
porque estos censos se hacían con propósitos impositivos. Obviamente el gobierno central romano quería recaudar más impuestos y obviamente eso los nacionalistas judíos se resistieron a eso. Y por eso este censo de Cirenio, que sí se realizó el año 6 y 7, generó una gran revuelta. Es decir, sabemos que Lucas sabía cuándo este censo ocurrió y qué desembocó aparte de eso. Por eso no creo que él se haya equivocado con relación al censo durante el tiempo del nacimiento de Jesús. Yo creo que Lucas 2, 1 a 2 puede entenderse de tal manera que el César Augusto ordenó varios censos menores en las diferentes partes del Imperio Romano. Y de eso sí hay ciertas fuentes. Es decir, fueron censos más pequeños. Y yo creo que posiblemente para el nacimiento de Jesús en el año 4 a.C., uno de estos censos menores se realizó en Palestina. Porque los eruditos también señalan que durante el tiempo del emperador Augusto se logró el primer censo de todo el imperio. Queda todavía la problemática de cómo entendemos Lucas 2:2, porque ahí dice, este fue el primer censo que se levantó bajo Cirenio. Probablemente deberíamos leer este versículo así, este censo fue anterior al censo de Cirenio que se realizó en el año 6, porque ¿qué dice detrás de la palabra primer censo? Está el término griego protos, de ahí tenemos nuestro término prototipo, es decir, el primer ejemplo. Mayormente se traduce con primero, pero también se puede traducir en ocasiones, de acuerdo siempre al contexto, con anterior. Entonces, claro, yo creo que una lectura más adecuada de Lucas 2:2 sería este censo, es decir, el censo por el cual la familia santa se mudó de Nazaret a Belén, fue anterior al censo que se levantó 10 años más tarde, cuando Cirenio era gobernador en Siria. Así yo reconciliaría esos datos. Entiendo. Genial. Ese es un dato que muchas veces no lo tenemos. Es muy bueno ese, muy bueno. Ahora, otra de las preguntas que acá yo tenía separadas tiene que ver con el famoso texto al que se apela, ¿no? Como la profecía que estaba haciendo referencia a la concepción virginal, aquella profecía en Isaías 7:14, ¿no? El tema es que la profecía no dice en el hebreo específicamente, o no utiliza en el hebreo la palabra que quizás cualquier persona consideraría que fuera la mejor para hablar de virginidad, ¿no? Sino que más bien utiliza una palabra que hace referencia a doncella. Y, a ver, yo estoy muy cercano al hebreo, pero me olvidé de escribir las palabras, así que no voy a hacer mención a cuál era, porque no quiero cometer un error. Pero recuerdo que esto es lo que ocurre. Muchos postulan que la palabra utilizada en hebreo para hacer referencia a lo que después se traduce como virgen es una palabra que mejor aplica a joven o doncella, y que habría otra palabra u otras palabras para hacer una mejor referencia a una mujer que es virgen, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu opinión al respecto de este tema? Bueno, el hebreo, el tema es el siguiente. Mateo 1, 22 a 23 menciona esa profecía de Isaías al rey Acaz. Es decir, sí, con esto cumple que una virgen dará a luz. Y esa profecía se basa en la Septuaginta. Es decir, la Septuaginta es, para los que nos siguen y no saben esto, lo explico, la Septuaginta es una antigua traducción del Antiguo Testamento hebreo. Entonces, cuando los traductores de la Septuaginta tradujeron Isaías 7:14, esa profecía, ahí el hebreo utiliza la palabra alma. Utiliza la palabra alma, que se puede traducir doncella,
como doncella o mujer joven, y ellos lo tradujeron en el griego con parthenos, que significa virgen. Esa es la discusión detrás de eso. Aunque, y la crítica ahí es la siguiente: si el profeta hebreo realmente se hubiera referido a una virgen, porque una doncella no necesariamente es virgen, aunque hay que decir en el Antiguo Testamento, Alma también puede ser virgen. Una doncella puede ser virgen o no puede ser virgen. Sí, entiendo. Eso. Si realmente se hubiera referido a una virgen en el sentido biológico del término, o ¿cómo lo es? Corporal del término, hubiese utilizado el término bétula o betula. Claro. Es una discusión muy larga. Yo creo lo siguiente, que el término hebreo alma es lo suficientemente flexible para acomodar el sentido que Mateo le da, es decir, parthenos, virgen. Yo creo que el término es lo suficientemente flexible. También, por ejemplo, tenemos ejemplos de que betula, que supuestamente es virgen, tampoco siempre significaba virgen. Tenemos, por ejemplo, a ver si lo encuentro, sí, el término parthenos en el griego de la traducción de Génesis 34, por ejemplo, se refiere a la recién violada Dina. Es decir, tenemos ese ejemplo de que el término virgen ahí puede referirse a una mujer recién violada, que obviamente no era más virgen. Claro. Entonces, es un juego de palabras. Yo creo que en Isaías 7:14 hay un elemento profético auténtico. Porque Isaías acá le habla al rey Acaz, y el trasfondo histórico es la famosa guerra sirio-efraimita, donde sirios y efraimitas, o el Israel del norte, atacaba a Judá y a Jerusalén, y ahí él le da un mensaje de aliento. Yo no creo que sería mucho aliento de simplemente decir, bueno, una mujer joven, no sé si es virgen, va a dar luz. Yo creo que este texto por sí mismo implica algo más alto, porque la persona o el descendiente o ese niño reposará la soberanía. Creo que Isaías 7:14 implica algo más que una persona meramente humana. Tiene un elemento profético. Bueno, lo que simplemente quería decir es que los eruditos conservadores mayormente asumen que Isaías 7:14 tiene un cumplimiento doble. Se cumplió en el tiempo de Isaías, y más allá, la profecía se cumplió de una manera mucho más profunda con el nacimiento de Jesús.